Jim Rohn cambió la vida de millones de personas con solo 8 lecciones de desarrollo personal, y hoy vas a descubrir por qué estas enseñanzas siguen siendo más poderosas que cualquier curso moderno de éxito. La mayoría de la gente cree que necesita ganar más dinero para ser rica, pero esa creencia los mantiene pobres para siempre. Jim Rohn, el mentor de millonarios como Tony Robbins, descubrió que la riqueza no tiene nada que ver con cuánto ganas, sino con lo que haces con el primer euro que llega a tus manos. Mientras el 90% de las personas busca fórmulas mágicas para el éxito, los verdaderos millonarios aplican principios simples que cualquier persona puede dominar en los próximos 30 días. La diferencia entre los ricos y los pobres no está en sus oportunidades, está en sus hábitos diarios. Y hoy vas a descubrir exactamente cuáles son esos hábitos que pueden transformar tu vida financiera para siempre. Lo que hace estas lecciones tan devastadoramente efectivas es que van directamente contra todo lo que la sociedad nos enseña sobre el dinero y el éxito. Jim Rohn descubrió que los pobres y los ricos viven en el mismo mundo, con las mismas oportunidades, pero aplican filosofías completamente opuestas. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Los pobres gastan primero y ahorran lo que sobra. Los ricos ahorran primero y gastan lo que sobra. Los pobres leen periódicos deportivos. Los ricos leen libros de negocios. Estas diferencias parecen pequeñas, pero compuestas en el tiempo crean resultados completamente diferentes. Yo siempre digo que la diferencia entre los ricos y los pobres no está en el primer millón que ganan, sino en lo que hacen con su primer euro. Cuando tenía 20 años, mi mentor me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. El desarrollo personal y la sabiduría financiera no nacen de grandes gestos, sino de pequeñas acciones consistentes. Es como plantar una semilla. No esperas que crezca un roble de la noche a la mañana, pero sabes que con cuidado diario, esa pequeña semilla se convertirá en algo imponente. La mayoría de la gente comete el error de despreciar los pequeños comienzos, pero yo te aseguro que ahí es donde se forjan los verdaderos millonarios. Mira, cuando empecé no tenía nada, absolutamente nada más que curiosidad y ganas de aprender. Mi primer trabajo me pagaba una miseria, pero decidí tratar cada céntimo como si fuera oro puro. Desarrollé el hábito de anotar cada gasto, por pequeño que fuera, porque entendí que la riqueza no se construye gastando todo lo que ganas. Los adolescentes de hoy tienen una ventaja enorme que yo no tuve: acceso a información infinita, pero la mayoría la desperdicia viendo videos sin sentido en lugar de aprender sobre finanzas personales. Si eres joven y estás escuchando esto, tienes en tus manos la oportunidad de oro de empezar desde ahora. El secreto no está en esperar a tener mucho dinero para empezar a administrarlo bien, sino en aprender a administrar bien el poco que tienes. Cada euro que pasa por tus manos es una oportunidad de practicar disciplina financiera. Es tu gimnasio personal para fortalecer tus músculos de riqueza. Yo solía decir que el dinero es como un empleado. Si no le das instrucciones claras, se va a perder sin rumbo. Los pequeños hábitos financieros que desarrolles hoy se convertirán en los cimientos sobre los cuales construirás tu imperio mañana. Déjame compartir contigo la fórmula que me llevó de estar quebrado a millonario y que ha transformado la vida de miles de personas en todo el mundo. Esa es la regla. Del 100% de tus ingresos, nunca gastes más del 70% en gastos de vida. Destina 10% para ayudar a otros, 10% para tu capital activo, es decir, tu propio negocio, y 10% para capital pasivo, que son tus inversiones. Esta no es una sugerencia, es la diferencia entre vivir paycheck a paycheck o construir verdadera riqueza. La disciplina para seguir esta fórmula separará tu futuro financiero del 90% de la población que vive al día. Ahora, sé lo que estás pensando. Jim Rohn, pero apenas me alcanza para vivir con el 100%. Esa es exactamente la mentalidad que te mantiene pobre. Cuando tenía 25 años y ganaba muy poco, apliqué esta fórmula religiosamente, aunque significara comer frijoles durante semanas.
El 10% para caridad me enseñó abundancia, porque cuando das, tu mente se programa para recibir más, no para escasez. El 10% para mi negocio se convirtió en la semilla de mi primera empresa exitosa. El 10% para inversiones, aunque fueran cantidades pequeñas, me enseñó a pensar como inversionista, no como consumidor. La belleza de esta fórmula es que funciona con cualquier cantidad de dinero. Si ganas 1,000 euros, aplícala. Si ganas 10,000, aplícala. La proporción es lo que importa, no la cantidad absoluta. He visto a personas ganar fortunas y perderlo todo porque nunca aprendieron esta disciplina básica. Y he visto a otros empezar con casi nada y crear imperios porque siguieron este sistema sin excepción. La riqueza no es cuestión de cuánto ganas, sino de cuánto guardas, multiplicas y compartes de manera inteligente. Escúchame bien, porque esto que voy a decirte puede cambiar tu perspectiva sobre el dinero para siempre. Los salarios te ayudan a sobrevivir, pero las ganancias te ayudan a construir una fortuna real. Trabajé durante años como empleado, y aunque el salario me permitía pagar las facturas, nunca me iba a hacer rico. El día que entendí la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para mí, mi vida cambió completamente. Un salario tiene un techo. Siempre hay un límite a lo que puedes ganar por hora o por mes. Las ganancias, en cambio, no tienen límite porque vienen del valor que creas, no del tiempo que inviertes. Cuando era joven veía a mis compañeros de trabajo quejarse de sus jefes, de sus salarios bajos, de la falta de aumentos. Yo decidí tomar un camino diferente, usar mi tiempo libre para crear algo que me generara ganancias. Empecé pequeño, con un negocio de medio tiempo que al principio me daba apenas unos euros extra. Pero esos euros no venían de intercambiar mi tiempo por dinero, venían de crear valor para otros. Esa diferencia mental es crucial. Un empleado piensa en horas trabajadas, un empresario piensa en problemas resueltos. Un empleado espera que le paguen por su tiempo, un empresario cobra por los resultados que produce. La transformación real ocurre cuando cambias tu mentalidad de ¿cuánto me van a pagar? A ¿cuánto valor puedo crear? Esto no significa que debas renunciar a tu trabajo mañana, sino que debes empezar a pensar como empresario mientras sigues siendo empleado. Usa tus noches, tus fines de semana, tus momentos libres para construir algo tuyo. Puede ser un negocio online, una consultoría, un producto digital, cualquier cosa que te genere ingresos basados en valor, no en tiempo. La mayoría de las personas nunca entiende esta diferencia y por eso se quedan atrapadas en la carrera de la rata toda su vida. Hay una diferencia abismal entre trabajar para sobrevivir y trabajar para prosperar, y la mayoría de las personas nunca comprende esta distinción. Yo solía trabajar 40 horas a la semana para pagar mis gastos, pero las horas más valiosas de mi vida eran las que dedicaba fuera del horario laboral a construir mi futuro. Esas 10 o 15 horas semanales que invertía en mi negocio personal terminaron generándome más dinero que mi trabajo de tiempo completo. No es magia, es estrategia pura. Mientras otros veían televisión o se quejaban de sus vidas, yo estaba construyendo los cimientos de mi independencia financiera. A los 31 años, logré mi independencia financiera, no porque tuviera un salario extraordinario, sino porque entendí que mi tiempo libre era más valioso que mi tiempo de trabajo. Cada hora que dedicaba a mi proyecto personal era una inversión en mi libertad futura. Desarrollé productos, construí relaciones comerciales, aprendí sobre marketing y ventas, todo mientras mantenía mi trabajo regular. La clave está en ver tu trabajo como tu financiamiento inicial, no como tu destino final. Tu salario debe ser la gasolina que alimenta tu máquina de crear riqueza, no el objetivo en sí mismo. La independencia financiera no llega cuando tienes un buen trabajo, llega cuando ya no necesitas trabajar para vivir bien. Esto requiere que uses tu energía más productiva en construir activos que generen ingresos sin tu presencia física constante. Puede ser un negocio, propiedades de alquiler, inversiones que paguen dividendos o productos digitales que se vendan mientras duermes. El punto es que debes trabajar intensamente en algo que eventualmente trabajará para ti.
La mayoría de la gente trabaja duro toda su vida en el negocio de otros, pero los inteligentes trabajan duro por unos años en su propio negocio y luego viven de los frutos para siempre. La transformación personal es el motor que impulsa todo éxito verdadero, y esto es algo que aprendí de la manera más dura posible. Durante años culpé a mi jefe, a la economía, a mi falta de oportunidades, a todo y a todos excepto a la persona que veía en el espejo cada mañana. El día que me di cuenta de que yo era el problema y también la solución, mi vida comenzó a cambiar de manera radical. No es tu entorno lo que determina tu futuro, es tu respuesta a ese entorno. Dos personas pueden crecer en el mismo barrio, tener las mismas oportunidades, y una se convierte en millonaria mientras la otra vive de queja en queja toda su vida. Recuerdo vívidamente el momento en que decidí dejar de ser víctima de mis circunstancias y convertirme en el arquitecto de mi destino. Dejé de preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Cada obstáculo se convirtió en una universidad personal, cada fracaso en una lección valiosa. La diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son no está en los problemas que enfrentan, porque todos tenemos problemas, sino en cómo responden a esos problemas. Los exitosos ven oportunidades donde otros ven obstáculos, ven lecciones donde otros ven tragedias. Tu crecimiento personal debe ser tu prioridad número 1, porque todo lo demás que logres en la vida será proporcional a la persona en la que te conviertas. Si quieres ganar más dinero, conviértete en alguien que vale más dinero en el mercado. Si quieres mejores relaciones, conviértete en una mejor persona para relacionarte. Si quieres más oportunidades, conviértete en alguien que las merece y las reconoce cuando llegan. El mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior, y cuando cambias internamente, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. La transformación no es un evento, es un proceso diario de decidir ser mejor que ayer. Un apetite insaciable por el conocimiento es lo que separa a los exitosos de los mediocres, y esto es algo que descubrí muy temprano en mi carrera. La curiosidad no es solo querer saber más, es tener hambre voraz de entender cómo funcionan las cosas, cómo piensan las personas exitosas, cómo operan los sistemas que generan riqueza. Cuando tenía 25 años, leía todo lo que caía en mis manos sobre negocios y desarrollo personal. Libros como Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, y biografías de empresarios exitosos, se convirtieron en mis mentores silenciosos. Cada página era una inversión en mi futuro. Pero aquí está el secreto que la mayoría no entiende. El conocimiento sin acción es completamente inútil. He conocido personas que han leído cientos de libros de autoayuda y siguen igual de pobres y frustradas que cuando empezaron. La diferencia está en aplicar inmediatamente lo que aprendes. Cuando leía sobre una estrategia de ventas, salía al día siguiente a probarla. Cuando aprendía sobre inversiones, destinaba aunque fuera una pequeña cantidad para experimentar. El conocimiento debe convertirse en sabiduría a través de la experiencia, no quedarse como información almacenada en tu cabeza. La curiosidad debe ser práctica y dirigida hacia resultados concretos. No se trata de ser un coleccionista de información, sino un aplicador de conocimiento útil. Estudia a las personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Analiza sus estrategias. Entiende sus mentalidades, pero sobre todo, modela sus acciones. La educación formal te da conocimiento, pero la educación autodidacta te da poder. Cuando combinas curiosidad intensa con acción consistente, te conviertes en una fuerza imparable. Los que aprenden y aplican dominan el mundo. Los que solo aprenden se convierten en bibliotecas ambulantes sin valor real. La ambición sin valores es un camino directo hacia el desastre personal, y he visto demasiadas personas destruir sus vidas por perseguir el éxito a cualquier costo. Cuando empecé mi camino hacia el éxito, tuve la tentación múltiples veces de tomar atajos que comprometían mi integridad, oportunidades de hacer dinero rápido que requerían mentir, engañar o aprovecharse de otros.
Cada vez que me enfrenté a esas decisiones, recordé las palabras de mi mentor: Jim, puedes ganar todo el dinero del mundo, pero si pierdes tu alma en el proceso, sigues siendo pobre. Los valores no son lujos que te puedes permitir cuando seas rico. Son los cimientos sobre los cuales construyes riqueza verdadera. Aprender a decir no es tan importante como saber cuándo decir sí, y esto es algo que muchos ambiciosos nunca dominan. Rechacé negocios que me habrían hecho rico más rápido porque no se alineaban con mis principios. Dije no a asociaciones que me prometían ganancias inmediatas, pero que involucraban prácticas cuestionables. Al principio pensé que estos no me estaban costando dinero, pero con el tiempo entendí que me estaban ahorrando mi reputación, mi paz mental y mis relaciones más importantes. La riqueza construida sobre valores sólidos es sostenible y satisfactoria. La riqueza construida sobre compromisos éticos es frágil y vacía. El verdadero éxito incluye todas las áreas de tu vida: finanzas, relaciones, salud, contribución a la sociedad. He conocido millonarios que son miserables porque sacrificaron sus familias por sus negocios, su salud por sus ambiciones, sus amistades por sus ganancias. El equilibrio no significa mediocridad, significa excelencia integral. Puedes ser ambicioso y ético, exitoso y generoso, rico y humilde. De hecho, las personas más exitosas que conozco son aquellas que han logrado este equilibrio perfecto entre ambición y valores. Sus fortunas no solo son grandes, sino que están construidas sobre cimientos que no se tambalean con las tormentas de la vida. La negligencia es el enemigo más peligroso del éxito porque actúa en silencio, de manera casi imperceptible, hasta que es demasiado tarde para remediar el daño. No son las grandes tragedias las que destruyen los sueños de las personas, sino las pequeñas cosas que dejan de hacer día tras día. Es el libro que no leen, el ejercicio que no hacen, la llamada que no realizan, el hábito que no cultivan. Cuando tenía 30 años, me di cuenta de que mis fracasos anteriores no se debían a grandes errores dramáticos, sino a la acumulación de pequeñas negligencias que parecían insignificantes en el momento. Una oportunidad perdida aquí, una relación descuidada allá, un conocimiento no aplicado, una decisión postergada. El éxito no se trata solo de las acciones que tomas, sino de la consistencia con la que las mantienes a lo largo del tiempo. He visto a personas brillantes fracasar porque fueron inconsistentes con sus esfuerzos, y he visto a personas promedio lograr éxitos extraordinarios porque fueron implacablemente consistentes. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo se mide en milímetros de consistencia diaria. Leer 10 páginas cada día durante un año te convierte en un experto. Hacer ejercicio 15 minutos diarios transforma tu salud. Ahorrar 5 euros diarios construye un fondo de emergencia. Son acciones pequeñas que parecen no tener impacto inmediato, pero que compuestas en el tiempo crean resultados monumentales. La tragedia de la negligencia es que parece tan inofensiva en el momento. Es fácil justificar saltarse un día, postergar una tarea importante o relajar un estándar personal, pero cada pequeña negligencia es como una gota de agua que erosiona una montaña, invisible al principio, devastadora al final. Los hábitos que no cultivas hoy son las oportunidades que no tendrás mañana. La disciplina que no ejercitas ahora es la libertad que no disfrutarás después. El tiempo perdido en negligencia nunca regresa, pero el tiempo invertido en consistencia paga dividendos eternos. La única manera de vencer la negligencia es con acciones deliberadas y consistentes que se conviertan en el estilo de vida que mereces. Ahí tienes las 8 lecciones que transformaron a Jim Rohn de un joven quebrado en un multimillonario, y que han creado más fortunas que cualquier otro sistema de desarrollo personal en la historia. Pero aquí está la verdad que duele. Conocer estas lecciones no cambiará absolutamente nada en tu vida si no las aplicas. He visto a miles de personas escuchar estas mismas enseñanzas, emocionarse durante unos días, y luego volver exactamente a los mismos hábitos que los mantienen atrapados en la mediocridad.
La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan no está en lo que saben, sino en lo que hacen con lo que saben. El conocimiento sin acción es completamente inútil, pero el conocimiento con acción consistente es imparable. Ahora mismo tienes una decisión que tomar, y esta decisión definirá si dentro de 5 años estarás exactamente donde estás hoy o si estarás viviendo la vida de abundancia que realmente mereces. Puedes cerrar este video, volver a tu rutina habitual y seguir quejándote de tu situación financiera, o puedes elegir aplicar aunque sea una de estas lecciones starting hoy mismo, buscando maneras de aumentar sus ingresos. Puedes dedicar 1 hora esta noche a planear tu negocio de medio tiempo, o puedes comprar ese libro que has estado postergando durante meses. La grandeza no requiere perfección desde el primer día, pero sí requiere que des el primer paso ahora. Tu vida financiera actual es el resultado directo de las decisiones que has tomado hasta este momento, lo cual significa que tu futuro financiero será el resultado de las decisiones que tomes a partir de ahora. No esperes a tener más dinero para empezar a administrarlo bien. No esperes a tener más tiempo para empezar a invertir en tu educación. No esperes a sentirte motivado para comenzar a construir tu imperio. Los exitosos actúan primero y se sienten motivados después. Los mediocres esperan sentirse motivados para actuar y por eso nunca logran nada extraordinario. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 8 lecciones vas a aplicar primero. Y si este contenido puede ayudar a alguien que conoces a cambiar su vida financiera, compártelo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana te traigo estrategias como estas que pueden acelerar tu camino hacia la libertad financiera que tanto mereces.